Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de La Revolución del Placer. Hoy tenemos un súper episodio. ¿Cómo estás, Fabs? Antes que nada. Hola, estoy muy contenta justamente por lo que dices de un súper episodio porque vamos a estar platicando el día de hoy de la representación de las mujeres en distintas profesiones y en distintas disciplinas. Y justo por eso estamos muy contentas, Iracema y yo, porque para eso tenemos una invitadaza que neta no solo porque es nuestra amiga, sino porque la admiramos un buen. ¿Quién es nuestra invitada el día de hoy? Cuéntanos, Flor. ¿Quién eres? Bueno, Muy hola filosófico. a todos, a todas, a todos. Para mí es hermoso estar aquí, las escucho, además las admiro a cada una. Me encantan los temas que aquí platican y bueno, para mí es un privilegio y un placer poder compartir este episodio. Yo soy Flor, soy Florencia. Increíblemente, siempre ahorita que tengo que repetir muchas veces mi nombre, digo que mi nombre son ciudades y como que también me gusta decir eso, ¿no? Que mi nombre y mis dos apellidos son ciudades y dos mexicanas. Entonces eso me gusta mucho más. ¿Cuál es tu Bueno, soy segundo Florencia. apellido? Mi apellido es, bueno, Florencia, una ciudad italiana. Mi primer apellido es Puebla, como la ciudad la heroica. Y mi segundo apellido es Antequera. Y me di cuenta, o sea, aprendí que antiguamente Oaxaca se llamaba Wow. Antequera en un museo. Eso fue increíble para mí, así como, ¡ay! La conexión Wow. de apellido. Directa. Ajá. Entonces siempre nombro esas ciudades que me encantan. Además, soy arqueóloga, soy museóloga, ahorita soy migrante blanca, que luego de leer a Dalia de la Cerda, como que no puedo no reconocerme como blanca. Soy una migrante blanca, soy hija, soy amiga, soy hermana, soy prima, sobrina. Que me encanta eso también porque como que todo el tiempo me estoy identificando a partir de mis amigas y de las mujeres que me hacen en mi vida. Y vivo rodeada de plantas, de libros, y soy estudiante. Yo también me digo siempre así, yo amo estudiar de lo que sé, aprender, sale de mí lo ñoño ahí, y vivo aprendiendo de cosas. Platícanos, Flora, así para empezar y empezar a dar como una refrescadita de quién eres tú a quienes nos están escuchando, platícanos un poco cómo es que llegas a una profesión que no está tradicionalmente dirigida a nosotras desde que somos niñas, no es como que crecemos pensando en Barbie arqueóloga y Barbie museóloga. ¿Cómo llegas tú a eso? Es que cayó de... Aparte, mira, has dicho algo clave, porque como que la representación que teníamos del arqueólogo estrella era Indiana Jones, era un hombre. Entonces los hombres, mis compañeros o colegas, así gente que he conocido, siempre hablan de él, de Indiana Jones como una figura a seguir en su futuro. Yo quiero ser como él. Creo que a las mujeres eso no nos pasaba, ni nunca Indiana Jones me despertó algo así. Mi llegada a la arqueología fue sumamente casualidad. Bueno, a mí siempre me gustaron como aprender de las cosas distintas a mí. Eso ha sido siempre una pasión, yo creo que en mi vida. Siempre me gustó viajar, pero viajar de vivir. Vivir con gente de otros países, por ejemplo, era algo que me Costumbres. fascinaba. Okay. Ver esas diferencias. Y bueno, yo vengo de una ciudad que se llama Mendoza, que queda en plena cordillera de los Andes al sur, están todos invitados, todas invitadas también, ahí tienen su casa, es bellísima. Y ahí también, al no vivir en capital, hay un montón de cosas a las que no tenemos acceso. Y una de esas es a estudiar la diversidad de carreras que muchas veces hay en las capitales. Yo quería estudiar, por ejemplo, antropología, no había en Mendoza, entonces me tenía que ir y bueno, me tenía que mudar a otra ciudad y no estaba en mi situación o en mis recursos económicos que lo pudiese hacer a eso. Entonces dije, bueno, ¿qué hay aquí
que la universidad es súper buena, la pública allá, y estudié historia. Ok. Y con unos amigos siempre hacíamos cosas con temáticas indígenas. Siempre estábamos ahí. Y luego nos llegó una invitación a formar parte de un grupo de investigación de Mendoza y ahí me quedé, hice amigos, fui muy feliz, formé, como que vivía dentro de la arqueología casi las 24 horas del día. Fue una experiencia hermosa. Eh, y también sí me generó un montón de aprendizajes, porque me encantaba, hablando de placer en este podcast, sí sentía así como que, qué increíble esto. Yo no sabía que existían, las cosas que hacían, me enseñaron, pero por otro lado, había sistemas patriarcales súper violentos, ¿no? Entonces yo Ujú. era una mujer, era estudiante, eh, en ese grupo, por ejemplo, nos vivían diciendo que la arqueología era machista, por ejemplo. Claro. Entonces era algo que nos gustaba mucho, pero también nos generaba eso, de que no nos sentíamos cómodas en un montón de situaciones, porque ejercían cosas machistas, entonces cuando las mujeres nos quejábamos, las mujeres del grupo nos decían eso, era como, solo van a acabar los hombres, por ejemplo. Ya. También es una carrera donde se pone mucho el cuerpo. Sí, Los era lo que yo estaba arqueólogos, las mujeres, pensando. estamos mucho tiempo excavando en condiciones, o sea, sin agua, durmiendo en tiendas de campaña. Si es que hay colchón, muchas veces ni hay. Sí es rudo, sí es rudo. Entonces sí había como un desprestigio ahí a las mujeres y que ciertas cosas no podíamos hacer cuando las mujeres menstruábamos, por ejemplo. Ujú, ujú. Imagínense la violencia, ¿no? En esos Sí, contextos. hacer del baño, ¿no? En una, o sea, en una excavación. Es que justamente ahorita que te presentaste, me gustó un buen cómo te presentaste, porque, pues sí, o sea, ves lo de Indiana Jones, o sea, yo me acuerdo que cuando yo era chica, o sea, mi referencia era Jurassic Park, ¿no? O Ah, Jumanji, ¿no? Que era, entonces como que ahorita que lo hablas, pues claro, es una profesión donde tienes que salir a campo, o sea, realmente no es como de oficina, ¿no? O podría ser, ¿no? Cierta parte, ¿no? Ahorita nos vas a explicar más, pero como que el grueso es como ir al campo, lo divertido, es como para gente exploradora y entiendo con estas referencias de Jurassic Park, El Héroe o Indiana Jones, o sea, entiendo o sea, no lo justifico, pero entiendo el por qué, ¿no? Es de hombres, ¿no? Y las violencias que seguramente viviste, pero sí, está increíble, Flor. y además a eso se le agrega la violencia social de que la mujer dice algo y todo el tiempo entra en duda y cómo, que está segura, que no te habrás equivocado y de dónde sacaste Ujú, eso. Y que ujú. todo el tiempo nosotros estamos como cuestionándose lo que decimos o poniéndose en duda. Entonces, eso era súper condicionante. En los congresos no se veían tantas mujeres que por ejemplo, exponían. Los referentes no estaban tan Por no ejemplo, eran tan claros como los hombres. en Además, un, en o los sea, espacios de poder siempre habían hombres. Eso claro, era. no, totalmente. Bueno, pero creo que eso es como, ¿En se dónde ve no? a lo largo de muchísimas, sí, de muchísimas industrias, profesiones y campos, ¿no? Por ejemplo, en la arqueología, un ratio hombres-mujeres más o Mm, menos, ¿cuál es? O sea, justo eso iba a no sé, preguntar. 80% hombres, En tu 20% carrera, mujeres, ¿como ¿cuál es el cuántas ratio? mujeres habían? Ajá. Ajá. Bueno, y ahorita se ha dado hasta vuelta. Siempre somos mujeres, siempre. Siempre Ok. han sido más mujeres. Y en museología también. En museología sí, creo que el 90% mujeres. Por ejemplo, en mi generación es que éramos súper poquitos. Nosotros éramos de historia y luego hacíamos arqueología. Yo en mi generación en arqueología recuerdo 4 o 5, éramos súper poquitos. Y ahí sí, porque éramos un grupo de amigos donde éramos más hombres, donde eran más hombres. Entonces ahí sí como que en mi generación había más hombres. Pero sí, en todos lados hay mujeres. Hoy en día se caracterizan los grupos de investigación de arqueología por más mujeres. Oye, Muchas. Iracema, y hablando justo de eso, en mercadotecnia, También, o sea, lo que me pasa, bueno, en la profesión donde yo estoy, que es mercadotecnia y publicidad, es que son, pues yo creo que al menos en lo que a mí me tocó, 70% mujeres, 30% hombres, pero eso es como, o sea, vemos a las mujeres como en la jerarquía ejecutora, ¿no? O en la ujú, Mm, jerarquía, pues sí, o sea, como
los niveles tal vez todavía medios, ¿no? Pero ya cuando te vas a las direcciones, o por ejemplo el director de mercadotecnia, el VP creativo, generalmente ya es ahí el 90% hombres, ¿no? Es O que sea, que también no por eso hace... preguntaba, porque es la Ujú, misma experiencia la que tú compartes. Dije, igual y por sí, ser mercadotecnia, quizá hay más hombres, pero por ejemplo, es lo mismo que pasa en psicología, ¿no? Es una profesión de mujeres. sí, Sin embargo, tenemos el día del psicólogo. La gente va al psicólogo sí, cuando es una profesión de mujeres, aunque tengan a su psicóloga. Y justo yo me acuerdo cuando caminaba en la facultad, ya en el doctorado, que yo decía, es que, o sea, cuando daba clases que eran 80% mujeres, 90% mujeres, y que yo decía, ¿a dónde se van todas estas mujeres? Y es increíble cómo pueden ser profesiones predominantemente de mujeres y desaparecen por completo, y al final las caras que sí, representan la profesión son son hombres. hombres. No, y el techo de Es cristal la es más, a real. veces, El techo de sí. cristal, hace poquito, ay, perdón que te interrumpí, Flor. Nada más quería. Porque a mí Sí, sí me sorprende un montón esto, porque luego, por ejemplo, he tenido experiencias posgrado o de dar ujú, clases, y es impresionante las mujeres que se sí, siguen capacitando. Entonces sí, uno se pregunta, o sea, es gente muy capacitada, es más mujeres que hombres las que continúan capacitándose. Entonces, ese nivel de capacitación, ¿a dónde llega? ¿A dónde se ve reflejado? ¿Dónde está claro. esta idea del cuidado, ¿no? Muchas hasta dejan por los padres, ¿no? Que ya los padres se ponen grandes, entonces los tienen que cuidar, no tienen que salir tanto. O sea, hay tantas formas en que las mujeres nos boicotean y nos boicoteamos, muy condicionadas por los que nos rodean de continuar, de sí ser autónomas en nuestra carrera, ya además de ejercerla, presentarte, decir algo que pueda resultar interesante, porque además te enfrentas, por ejemplo, a evaluaciones de pares, a concursos, donde también hay... Que yo me imagino que también en la parte de museos, porque está como muy conectada con el gobierno, ¿no? Que es como esta Secretaría de Cultura, o, como que, o si no bien relacionada o conectada, también subsidiada, ¿no? Entonces son ámbitos que son aún más conservadores, ¿no? O que son mucho más tradicionales y que también evolucionan mucho más lento porque son instituciones gigantes. Y súper burocráticas, además, Claro, sí, súper burocráticas. O sea, ya el ser una institución grande, una institución que guarda objetos patrimoniales que le claro. pertenecen a la nación, imagínense ya todo ese rollo burocrático. Y ahí también hay Sí, muchísimas mujeres claro. trabajando. Es impresionante la cantidad de mujeres y que en la museología, por ejemplo, se está pensando mucho en cómo abrirnos y democratizarnos y no solo generar estrategias diversas con los públicos, sino al interior, pero sí cuesta, Pero a ver, cuesta Ujú, muchísimo. ¿por qué? claro. Bueno, creo que ahí me nace una pregunta, pero antes de eso, creo que es interesante lo que hablas del boicot y del auto boicot, de por qué no, de pronto no vemos a mujeres que nos representen en estos puestos. Y creo que eso es importante, ¿no? Remarcarlo. No es porque no quieran, no es porque no podamos, sino que el camino está tan minado Sí, para claro. poder llegar a esos puestos que ni siquiera es como un me rendí, ¿no? Es que te lo hacen tan difícil que llega un punto en que ni siquiera porque quieras, sino porque tiene que ser necesario moverte hacia otros espacios, ¿no? Y creo que las mujeres a lo largo de la historia siempre hemos generado espacios autónomos justamente porque no nos dejan o nos hacen muy difícil entrar, y quienes sí logran moverse en esos espacios también implica que han hecho muchas adaptaciones, muchos sacrificios, muchas renuncias, Sí, claro. tenido que adaptarse o instrumentalizarse, masculinizarse para poder estar en Ujú. espacios, ¿no? Y justo para ir entendiendo ahorita que dices esto de la museología está buscando democratizar estos espacios, creo que sí nos hace falta un poquito de contexto, porque al final, Que yo también agregaría, o sea, como ir un pasito atrás y cuál es la importancia de los museos y ya agregado eso, cuál es la importancia de que estén representados, bien representados, o sea, en qué nos está permeando o no se está permeando esta representación y cómo nos impacta, ¿no? Como tanto sociedad, pero también a nivel individual.
Ay, súper buena, porque además Ciudad de México, o sea, es una pregunta muy buena, porque Ciudad de México tiene muy buenos museos. No solo tiene muy buenos museos, tiene increíble patrimonio y tiene un público, unos públicos, una sociedad que le responde un montón. Aquí hay colas y colas, allá van premier de exposiciones, eso no pasa en otras ciudades. Entonces hay como gente que está atenta, va, como ustedes comentaban, ¿no? Tienen siempre recuerdos con museos. A mí, yo les voy a contar mi experiencia personal, que también fue increíble y es una de las cosas por las cuales yo me he enamorado de esta ciudad. En mi profesión, a mí me fue así como amor a primera vista, es como, wow, qué increíble, no solo los museos, sino cómo están pensando aquí eh, esta forma de mostrar el patrimonio que tienen. Y como que hay todo el tiempo ensayos de errores, todo el tiempo. México tiene como, esto es lo que hablábamos, no son instituciones públicas, además hay como políticas expositivas súper marcadas. Y yo creo que lo que ahora se está reflexionando mucho también es qué identidades abarcamos o englobamos cuando hablamos de lo mexicano, las mexicanas, ¿no? Nuestro pasado, el futuro, como a quiénes estamos englobando. Eso es algo que a mí siempre, siempre me ha interesado. Desde que empecé a ir a museos, como, ¿quiénes están representados aquí? A mí me sorprendía que nunca se veían, bueno, ahora sí se empezaron a incorporar mujeres, por ejemplo, pero no se incorporan niños, no se incorporan gente mayor, no se incorporan otros Sí, cuerpos, por ejemplo. Sí están muy como totalmente. clavados con el tema del sistema braille, rampas, de acceso, como si generar otras estrategias para ir a otros públicos, pero en las representaciones, así, en las exposiciones, no en los mensajes, porque lo otro es como mero formal, ¿no? Ponerte una trampa, pero luego estás ahí y no estás siendo representada. Yo creo que las exposiciones Totalmente. les hablan a hombres blancos, jóvenes, heterosexuales, delgados, católicos en nuestros países, eh, que viven una vida occidental, no se involucran otros mundos que incluso que tienen las mismas personas que están armando las exposiciones. A mí eso me ha parecido sumamente interesante ver que los que trabajamos en exposiciones, cuando decimos, bueno, hay que exponer este tema, hay que divulgar este tema, no nos ponemos a reflexionar de, ay, nosotras, por ejemplo, ¿cómo nos relacionábamos con ese tema? ¿Cómo lo aprendimos? Totalmente. ¿Cómo se vivió la Revolución Mexicana, ¿no? Del lado de las mujeres o del lado de Ándale, ¿cómo me lo de las explicaron? personas ¿Qué discapacitadas. ideas Exacto. tenían las mujeres que me rodeaban sobre ese tema? Eso se queda Totalmente. completamente invisibilizado. Ujú. Y lo reproducimos, ¿no? Así como reproducimos todo, como reproducimos una forma de ser hija, una forma de ser pareja, etcétera. Reproducimos que hay una forma de armar exposiciones y que hay temas que son importantes. El ámbito político, lo público, lo Totalmente. económico, ¿no? Y entonces cuando se democratiza o esta idea de, bueno, abrámonos a la diversidad, incluimos en esas representaciones a las mujeres, pero Ujú. son representaciones de hombres, en definitiva. He tenido una experiencia increíble y también se los recomiendo a todos que vayan a visitar ese hermoso pueblo, que es Vilcahuamán, queda al sur de Perú, en Ayacucho. Yo estuve viviendo un tiempo ahí, tuve esa experiencia de vivir con ellos y ellas, y mi función ahí era hacer una museología, ¿no? Cómo representar lo que la gente, en definitiva, se sentía como parte del grupo Ujú. somos así, así nos gusta vivir. Y una de las cosas que hicimos fue, bueno, todo lo aprendido lo vamos a poner de un lado porque aquí la gente está viviendo de otra manera. Entonces, ahí es una de las cosas por las cuales a mí más me gusta de ser mujer, que te abre unas puertas hacia unos mundos Ujú. sumamente interesantes, privados, muy domésticos, muy de las cocinas, y que siempre fueron muy subestimados en el ámbito Ujú. doméstico, no se tiene ahí Totalmente. el chisme. Bueno, en este pueblo era como,
todas las mujeres tenían una red nosotros le decimos chisme y automáticamente se nos viene el prejuicio, ¿no? De esa malicia, de sacarnos el cuero, ¿no? Pero son formas de expresiones muy femeninas, donde nos ponemos al tanto de cómo estamos, nos platicamos, nos compartimos información. No hay esa maldad, no se vive con esa maldad. Entonces, por ejemplo, a mí me parecía sumamente interesante esas estrategias de estar informados sobre las cosas que pasan en el pueblo, lo que se conoce como chisme. Y era una de las cosas así como que esto hay que exponerlo porque son de las cosas de las que hablan las mujeres. Y si no lo incluimos, no las estamos incluyendo a ellas, no estamos incluyendo esa forma de pensar. Y en la cual se crían, los seres de esa comunidad se crían ahí, en ese mundo tan femenino. Eso me parecía sumamente interesante, como empezar a ver eso, qué formas hay de vidas y cómo las podemos representar, cómo las podemos mostrar. Me vuela la cabeza lo que dices, o sea, me haces pensar en dos cosas. En una cosa como que la historia la conocemos de acuerdo a lo que dicen los ganadores, ¿no? O sea, tú conoces la historia, pero la versión de los ganadores y las otras 1000 versiones quedan escondidos y eso me lleva a lo segundo. Me acuerdo que hay una plática en TED no recuerdo el nombre, pero es como el peligro de una historia única. Y el peligro de una historia única justamente es lo que dices, ¿no? Nos perdemos de toda la diversidad de perspectivas y pensamos y nos encasillamos a que solo existe una forma de vida, que es la que nos marcan, que generalmente es blanca, heterosexual, todos los mandatos en una cajita, ¿no? Y nos perdemos esa riqueza, ¿no? Esos puntos de vista, lo que dices de las mujeres, de cómo hay estrategias para comunicarse todo, o sea, como de todas las formas de vida, les quitamos esa validez y por lo tanto, pues también nos dejamos de sentir identificados, ¿no? Y ahí se puede perder como, o sea, ya llevándolo al ámbito personal, se puede perder como, pues incluso, pues sentirte comprendida o comprendido, ¿no? O sea, no, Para mí, tu lugar ahí en el está la mundo. clave. O Que una mujer... entender cosas que ves en ti, que a veces como no lo ves representado, Exacto. no entiendes por qué te sientes de esta manera y te terminas entendiendo como una persona rara, como que hay algo malo en mí porque no me parezco a nadie. Exacto. Y también quería comentar otras cosas, ¿no? Algo que pensaba mientras te escuchaba, cómo también socialmente le quitamos valor a estos momentos, a estos espacios de lo privado, de lo cotidiano. Lo vemos justamente, lo vemos como es algo que no tiene tanto significado o tanto impacto en los, por ejemplo, los cambios sociales, los movimientos sociales, cuando en realidad es esa vida cotidiana la que está sosteniendo al mundo, ¿no? O sea, como dice esta Silvia Federici, si las mujeres paramos, el mundo se para. Pensaba también estos espacios de lo cotidiano que son solo de nosotras, como dices, ¿no? El chisme, ¿no? Sin glorificarlo, sin hacerlo algo hermoso, pero sí entender, ahorita que te escuchaba me acordaba de mis clases de historia, cuando se hablaba de la tradición oral y de cómo se comunicaba toda esta tradición, y nunca le vi cara de mujer a la tradición oral. Sí. Solo era saber que había información que se transmitía, pero hoy como viviéndome como una mujer adulta, que su vida cotidiana es solo reunirse con mujeres a hablar, donde no solo comunicamos información, sino que comunicamos emociones, valores, historias, aspectos trascendentales. Y cuando uno rasga un poco el mundo personal, la vida doméstica, aparecen mujeres, ahí están las mujeres. Y no solo están las mujeres en presencia, porque en el espacio público también están las mujeres en presencia, pero ahí está su mundo, su forma de comprender. Ahí es donde la mujer se siente más libre de expresar, oye, ya viste, mira, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo estamos pensando lo otro? ¿Y qué es lo que viene? Ahí es donde la mujer se siente más cómoda de expresarse ella, de expresar sus intereses, qué cosas le dan miedo, qué la ilusiona. Incluso yo cuestionaría, además de cómoda, también segura.
Sí, 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 es verdad. Y yo sí lo considero a esos espacios como grandes definidores de identidad. Ahí está la Totalmente. identidad. Ahí es donde nos empezamos a cocinar en nuestras cualidades, en cómo vamos formándonos como individuos, ¿no? En esa experiencia con el otro. Creo que siempre está permeado de ese mundo femenino. Entonces, como uno dice, pero si es tan cotidiano, tan cercano, todos y todas lo tenemos, ¿por qué no lo vemos en los museos? Y lo que Claro. ustedes decían me parece sumamente interesante. En este mundo hecho para hombres, donde todo el tiempo están empatizando los hombres, entran a cualquier lugar y se sienten identificados. Siempre están sintiéndose identificados. No, esas cosas son las que a mí, por ejemplo, en mi profesión, que ya sí la considero feminista, o sea, yo quiero hacer museología feminista, sí son cosas que quiero mostrar. ¿Cómo las mujeres tomamos decisiones, por ejemplo? ¿Qué espacios tenemos de toma de decisiones? Si, por ejemplo, tuvieras que montar así una curaduría de estas piezas de la actualidad, o sea que en 50 años un museo va a hacer una exposición de la vida de las mujeres en el 2022, ¿qué escogerías? ¡Guau! Pregunta, amo. Me Ay, qué encanta, pregunta. me encanta. Bueno, a mí me encanta, me gusta mucho, por ejemplo, cuando Marcela Lagarde dice que ella vive en una república feminista. Entonces dice que habla de que se rodea con sus amigas, de las casas de sus amigas, de las estéticas feministas, ¿no? Desde sus póster, ella que tiene sus muñecas. Eso me Okay. parece interesantísimo, así como de empezar a coleccionarlo, a guardarlo, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, por ejemplo, de la vida en la que yo me rodeo, que sé también que es muy distinta a la vida de otras mujeres, Ujú. eh, es sumamente linda la riqueza material que tenemos. Las cosas con las que convivimos, las relaciones que vamos generando, lo que maternamos, eso también es sumamente interesante. Hoy en día las Ujú. mujeres están maternando proyectos, están maternando hogares, no solo seres. Pero justo como dibújanos una escena de qué cosas veríamos en ese espacio, o incluso si tiene sentido, cómo sería la experiencia de un museo que representa la vida de las mujeres. Yo creo que estaría bueno mencionar, por ejemplo, lo malo, las cosas que sí, todos los no a las que estamos acostumbradas a convivir, toda la violencia, pero también lo lindo, por ejemplo, a Ujú. partir de esas violencias, las estrategias de lucha que tenemos, las estrategias de resistencia. Cómo estas redes de seguridad de amiga, cómo llegaste, mándame un mensaje. Eso me Claro. parece sumamente interesante, por ejemplo, de exponerlo, ¿no? Que es ante Mensajes de WhatsApp con ajá, su esos ficha. WhatsApp, esas conversaciones, el amor que hay ahí, eso también me parece interesante. En mi exposición del mundo de las mujeres, sí se redefiniría, por ejemplo, el tema del amor de tu vida, ¿no? Que es esto siempre que está asociado hacia lo sexual, hacia un otro, donde hay una atracción emocional, sexual. No sé, yo veo a mis amigas que no siento atracción sexual hacia ellas, que las amo con todo mi corazón. Tenemos muchas relaciones, vivimos en red. Todo el tiempo estamos en red. Estamos Okay. colaborando, ¿no? Y pensar qué estamos viendo entonces cuando vamos a los museos. Porque también estamos sumándole un tema de que es una experiencia de clase, no solo de género. Sumamente, sí. Es una experiencia de Sí. clase. Te muestra un mundo que lamentablemente es el blanco, porque Y el museo es una creación del mundo blanco. Y, y cuando muestran lo otro, lo diverso, siempre lo van a mostrar desde la óptica blanca. hablando de lo que decías, ¿no? De la óptica blanca y privilegiada, también reconocer que pues Ciudad de México también es privilegiado en el sentido de que aquí encuentras un montón de museos. Sí, es que la centralidad, vivir en el centro, tiene esos privilegios. Y también las formas de representar las vidas siempre son desde el centro. Otra cosa que pondría a mi exposición o a nuestra exposición que ahora estamos construyendo en conjunto, sería Sí, todo el tema de
no sé si llamarle esotérico, pero todo lo que engloba ese mundo que también convive mucho con las mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de algo Tarot, sí. completamente racional y pasamos de la planta está así porque estás mal y te debes sentir, y Sí, sí, sí. luego al tarot, y yo Sí. creo que huele a Saulo, Horóscopos. a Saumerio, y eso es lo que genera empatía, y una se siente 100% representada, y empieza a agregarle más cosas, ¿no? Ahí Claro. como que el mundo interior florece, esta cotidianidad, esta cuestión que la tenemos así tan adentro y que no la vemos, ¿no? Y Como que... tendríamos modelos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Como que no tenemos tantos modelos a seguir en el espectro. Por ejemplo, hablábamos, no me acuerdo, hace poco, ya no sé si en el podcast o afuera, pero hablamos como de la vejez, ¿no? No tenemos como modelos a seguir de envejecer. O sea, como que también eso, ¿no? Se habla muy poco de temas como la menopausia, aún en 2022, ¿no? No hay O por investigación ejemplo, suficiente. envejecer sin hijos, sin hijas. Exacto, o sea, como que no tenemos muchas historias y muchos modelos y creo que por eso es también muy importante representar en los museos una variedad, un arco iris de perspectivas y de formas de vida, ¿no? No, y es que eso que dices es súper importante porque al final modelos sí lo han habido en la vida a lo largo de la historia, ¿no? Pero no Sí los han habido vemos. estas mujeres, pero como no Ujú. han sido representadas en nuestros espacios Claro. que son los que escriben predominantemente nuestra historia, no Ujú. existe una historia completa de las mujeres, ¿no? O sea, ahorita también me cae el 20. Yo soy muy dada que ni siquiera voy a la mitad del libro teórico de alguna feminista y necesito saber sobre su vida personal. Ujú. Y no necesito, sí, por chismito, la neta, sí, pero también entendiendo que, o sea, y es algo que siempre recomiendo, ve a leer la biografía o la autobiografía, Claro. De porque todas maneras. la teoría está atravesada de esta vida. Y Ujú. también a veces nos vemos estas teorías y de pronto vemos a estas grandes mujeres Ujú. que admiramos, pero no vemos su vida cotidiana y no vemos que en su vida cotidiana también tuvieron las luchas que tuvieron con ellas mismas, también pelearon contra los pensamientos de insuficiencia, también se les rompió el corazón y como no está siendo representada esa vida privada, esa vida cotidiana, lo Ujú. que alcanzamos a entender de ellas es incompleto porque también el conocimiento que producimos las mujeres está atravesado por nuestra experiencia. Y si no Totalmente. hablamos de esta experiencia, no podemos terminar de entender esa teoría, ¿no? Ujú. Ujú. Por ejemplo, en el último congreso de teoría arqueológica que se hace en Latinoamérica, que se hizo aquí, en México, en Oaxaca este año, hablábamos mucho de eso, de mujeres arqueólogas, hablando de eso, de que no somos solo arqueólogas, somos eso, hijas, madres, nos estamos separando, estamos comenzando relaciones, nos estamos mudando, y eso juega muchísimo, Claro. muchísimo a la hora de producir conocimiento, a la hora de llevar a cabo proyectos, Ujú. de cómo estamos trabajando en el día a día. Es sumamente importante. Somos eso. Estamos, cuando trabajamos, estamos también como que somos ese cúmulo de cosas. Esa experiencia está condicionada por lo que tengamos en ese momento, las preocupaciones, la felicidad, las expectativas. Y no hablar de eso, que juegan roles tan activos y son tan protagonistas, es porque invisibilizamos algo además que es tan humano. Ujú. Ujú. Entonces creo que ahí es el peligro de que también esté como en esta capita intelectual y alejada de esta diversidad de perspectivas, de que no nos estemos representando. Y hasta con un sesgo de machismo cuando se representa esta cuestión de los mundos personales, ¿no? Los reality, mujeres peleándose entre ellas, Sí, ¿no? Como que cuando se expone esto se hace desde la caricaturización. Y sí, esto sí, es sí. lo que puedo justamente pensar, ¿no? O sea, esta es al final cómo nos ven y nos interpretan ellos o lo masculino o el poder, que al final termina fragmentándonos y eso es lo que me resuena de lo que dices de por qué es humano, ¿no? Y creo que también es mucho del trabajo de los feminismos tratar es este consistente recordarle al sistema que somos personas,
que somos humanas? ¿Por qué te tengo que estar recordando todo el tiempo que también soy persona? Porque por eso tampoco tenemos esa representación, porque porque como no me concibes como humana, nada de mi vida es digno de ser representado y registrado y mostrado, y por eso no es relevante lo que te está pasando, y al final nos vamos a la... Olvida que eres persona, corro. Está muy cabrón, está muy cabrón, por eso... O te integran desde su visión, ¿no? Ay, pero si Claro. estamos hablando de ti, ¿no? Como hay una frase que a mí que me encanta que muestra este universalismo del hombre, ¿no? Lo dice Dalia de la Cerda en uno de sus textos, pero creo que es de otra persona, de la cita. Dice, una mujer negra se mira en un espejo y ve una mujer negra. Una mujer blanca se mira en un espejo y ve una mujer. Un hombre se mira en un espejo y ve la humanidad. ¿No? Como esta idea de la representación es a partir de mí. Sí, De yo sí. amo del mundo, protagonista de la historia. El mundo está hecho para mí, adecuado a mi forma. Y las mujeres ahí entramos en ese universalismo, ¿no? De la humanidad. Y es como, pero si somos tan distintos. Órale, wow. No, está cañón. Oye, Flor, y por ejemplo, ¿cuál dirías? O sea, si bien sé que pues, el mundo está inmerso en un sistema patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, ¿quién dirías que sería como un buen país que está haciendo, como que está un poco rompiendo esta brecha, ¿no? O está haciendo las cosas, o sea, que está tomando un poco el liderazgo en representar a las mujeres de otras formas? Bueno, no sé si país así, pero por ejemplo, casos de Ajá. instituciones o museos. A mí me encanta, porque me encanta ella, es sumamente interesante ella como persona y es una de las mujeres más inteligentes que yo he escuchado. Es ella se llama Elvira Espejo, es la directora del MUSEF, Museo de Etnografía y Folclore de La Habana, perdón, de La Paz, en Bolivia. Ok. Las invito a todas las personas que estén escuchando esto que la escuchen a ella, busquen en YouTube, es impresionante esa mujer. Y ella está generando un cambio. Aparte ella es indígena, habla dos lenguas, entonces tiene una propuesta muy interesante. Y ella nunca se dejó de reconocer como mujer indígena, por ejemplo. Y eso que Súper estuvo en importante. espacios más blanqueados, ¿no? Donde se les pedía a ella que se blanquee. Ella nunca dejó de reconocerse como, por ejemplo, tejedora, porque ella dice, en mi comunidad las mujeres tejemos. ¿No? A ella la formaron en el textil. Entonces, además de ser mujer, ella le atribuye todo su cosmogonía indígena, que mujeres indígenas, pensando, eso es así sumamente interesante, esa representatividad, ver eso. Y que no tenemos acceso a eso, no lo tenemos, de nuevo, la forma en que mostramos los indígenas es desde la blanquitud, muchos de los hombres se muestran, ¿no? Sí. Realmente los voceros de las comunidades son hombres. Entonces ese mundo que está ahí, oculto, ella le da más espacio. Por ejemplo, cambió la forma de exponer los textiles. Los empezó a exponer de otra manera porque ella decía que las tejedoras cuando leen el textil, lo leen de una manera que la museografía no lo, vamos a decir, no lo tiene en cuenta cuando lo representa. Claro. ¿Y cómo cambiaron? ¿Cómo era y cómo es ahora? Y generalmente cuando una entra a un museo ve cosas o en vitrinas, ¿no? O en paredes. Ella decía que las tejedoras tenían que ver las dos caras del textil. Claro. Necesitaban darse vuelta. No podían leerlo. Entonces ella cambió eso. Ahora como que los textiles se leen de dos maneras. Es sumamente interesante. Le aporta todo también un mundo de pensamiento de cómo se construyen los objetos, ¿no? De esas personas que están construyendo los objetos. El contexto real, ¿no? De cómo fueron hechos. Real, que cuando lo, como cuando nuestra lo mamá retratas, cuando nos está cocinando, en las cosas en las que está pensando, las Sí, cosas que canta, los pensamientos que se le vienen, lo que quiere generar con ese producto que está elaborando. Esas cosas cuando pasan al museo, como tiene este halo de solemnidad, ¿no? Porque es un espacio también de enseñanza, de poder, sumamente de poder, se le saca todo esto como lo doméstico, se queda
Sí, el narrador es el importante hombre que es lo blanco que se dice. dices. Como si lo otro no fuese importante, además. Como si Ujú, lo otro no ujú, fuese rico en claro. información. Oye, y para terminar, que está súper interesante y podríamos seguir haciendo preguntas de cada detalle, Sí. que digo, es una experiencia obligada, pero de verdad, o sea, una experiencia de Flor llevándote a través de los museos, de las exposiciones, con los conocimientos que tiene. O sea, hay N mil cosas que podríamos preguntar, pero para poder cerrar y dejar también un poquito a la imaginación, ¿cuál es la proyección justamente de esto, ¿no? Como profesión o como disciplina, mejor dicho, ¿cuáles son los pasos que tú identificas que se están dando hoy para que se empiece a centrar en la mujer esta experiencia de los museos? Qué difícil. Yo creo que, por ejemplo, sí se va en buen camino que ya no se habla de público, se habla de públicos, ¿no? Entonces se habla de públicos, que no es lo mismo una experiencia de un niño de la capital, de clase media, a Ujú. que una mujer de 60 años que vive en el Estado de México, por ejemplo. Esas experiencias ya se entienden como distintas. Entonces, como por suerte, los que estamos del otro lado ya no pensamos, es como que el mexicano es solo uno y con el que estamos dialogando es solo un prototipo. Yo creo que también es animarse, ya que son mujeres las que están atrás trabajando, animarse a eso, y porque además a la gente esas cosas le interesan. Así como le interesa también ir al bosque de Chapultepec, entrar a ese mega Ujú. museo. Bueno, hay un montón en Chapultepec, son museos hermosos, porque tampoco es como muerte el museo patriarcal. ¿Cómo no? Que exista No, no, eso, no. pero que también existan otras Sí. formas de mostrar cómo vive la gente. Otras realidades. Otras realidades, otros cuerpos, ya veamos otros cuerpos en las vamos en el metro, estamos todo el tiempo conviviendo con otros cuerpos, ¿por qué no los representamos? Entonces, como creo que son más que nada cosas mentales que tenemos que ir desbloqueando y aprendizaje. También nos vamos a equivocar un montón. Yo creo que el museo ahora, eso que tú dices, el paso que está dando es que está quitándose la solemnidad, por ejemplo. Mm. Como que Súper importante. se está humanizando, ya es como el museo lo hacen personas y nos equivocamos. Y decíamos cosas que no, hoy en día no las creemos tan válidas, no las creemos tan así, porque también mostrar que el conocimiento es una construcción, que no sabemos cómo va a continuar, no sé, por ejemplo, el pasado humano, no sabemos qué cosas vamos a seguir aprendiendo de ese pasado. Está todo en construcción, es todo sumativo, todo son cosas nuevas que se le están aportando. Y mostrar eso también. Hace poquito estaba escuchando que iba a haber una exposición en el Museo del Objeto, que está en la Roma, me parece, Ajá, de las hermoso. relaciones rotas. Entonces, Ah, sí, esa ah, exposición es súper buena, ya ha dado es a muchas nivel mundial, vueltas. ¿no? Ajá, Ajá. Justo iba a hablar de esa exposición porque también sí, muestra otra forma de lo que es el amor. exacto. ¿No? Que existe tanta forma de entender el amor Claro, sí, sí, como relaciones hay, ¿no? Y que puede ser relaciones rotas de cualquier tipo, ¿no? Mi relación con mi carrera, relación Ujú. con mis padres, relación con mi sí. pareja. Y bueno, yo creo que yo también para terminar, o sea, entiendo que estamos limitadas como geográficamente a la Ciudad de México, pero también sé que con todo lo de la pandemia han habido como avances tecnológicos, ¿no? De que puedes visitar museos virtualmente y conocer el museo de bla, bla, bla en Japón. Entonces yo quería preguntarte cuáles son los tres museos, cuáles son tus tres museos favoritos que podemos visitar. Ah, ya, a ver. Para mí me gusta, por ejemplo, mucho ir a museos. Yo voy mucho a museos y me gusta mucho ir a museos con amigas, por ejemplo. Porque también ver y comentar, de andar chismeando y parar para leer y, ay, ya viste Ok. esto. O ver también qué les llama la atención a mis amigas, me parece muy interesante. El Museo de Antropología, para mí es uno de los mejores museos del mundo. Es bellísimo. Me siento parte de México además, porque como migrante me siento parte de esta ciudad. Entonces es un museo con el que también tengo un sentido de Ujú. pertenencia. He pasado lindos recuerdos ahí. Me gusta, me da orgullo ese nivel de calidad de profesionales. Tengo muchos amigos, amigas que trabajan ahí, más, tengo amigas más que nada que trabajan ahí.
Entonces ese museo me encanta, vivo hablando de ese museo. El Museo Mali de Lima es un museo de arte, también es bellísimo, bellísimo. Es un museo que expone muchas mujeres, eso está bueno. Y por ejemplo, exposiciones, a mí me gustan exposiciones, así como museos. Exposiciones de Yoko Ono me parecen impresionantes, otra mujer muy condenada por la historia. Qué impresionante la misoginia que hay alrededor de Yoko Ono. Sí, Pobre, pobre mujer lo que carga. Todo lo que ella hace me parece increíble y cómo lo exponen me parece interesante. ¿Qué otro museo más? Bueno, a mí me encanta descubrir, así como hasta la más pequeñita sala me gusta ir. Creo que el Museo de las Culturas Populares también es muy lindo. está súper Un bonito. museo además famosísimo a nivel internacional porque nació como algo bien popular y ahí están reflejadas muchas mujeres porque son objetos de la vida cotidiana. Entonces, eso que se muestren a las mujeres, aunque muchas veces están invisibilizadas, pero mostrarlas ahí me parece lindo. Y no sé, cualquier museo que te invite una amiga también es lindo para ir. No, iba a decir que ahorita que viene todo lo de Día de Muertos y eso en el de las culturas, se pone súper bonito. Súper lindo, sí. Ay, es bellísimo, es bellísimo. Y, y eso, en los museos también se la pasa bien, como que Sí, ir claro. más relajados y ir a echar el chisme, como que no solo ponerse esa mentalidad de ir al museo a aprender, sino ir a pasear, ir a... Con trabajo al Armemos un escuadrón feminista. Vamos a hacer eso, justo, o sea, que nos escriban si les latería que organizáramos una ida a Ah, un está increíble. museo como comunidad del podcast también, de alguien que un quiera Sí. decir, vale, caigo, y de hecho viene, digo, todavía me estoy adelantando, pero viene aniversario del podcast, Ah, sí ya es no está muy cierto. lejos. Entonces podríamos incluso organizarlo como una actividad al aire libre de quienes nos escuchan. Y yo le sumo una pregunta más, que también como ejercicio para que quede. Pensar también, si tuviésemos que armar la exposición de nuestra vida, ¿cómo sería, no? Claro. Recuperar esa voz también, ¿no? De Sí. qué nos motivó a tomar esa decisión, cómo nos sentíamos, qué objetos nos acompañaban en ese momento de nuestras vidas. Es una forma de reflexionarnos que está chida. Me ¿Qué encanta, exposición Súper tuvimos? bonito. me encanta. Me ha encantado, chicas. Y que se arme el escuadrón, yo encantada. Sí, Vamos a está increíble, planearlo. Ya perfecto. saben que nos pueden encontrar en redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, Iracema? Como Iracémica con Z y K y a ti, Flor. A mí me encuentran en Miles de Moles, @Miles de Moles. A mí me pueden encontrar como @DRA_Fabiola Trejo y al podcast lo pueden encontrar como @Revolución del Placer y pues nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Gracias, Flor.